Saludos, bienvenidos a este día martes con sol, al fin, salió el sol, qué lindo, qué hermoso día, ¿eh? Ahora no hay que quejarse del calor, ya está, hay que disfrutar de estos días. Recibo a mi primer invitada del día de hoy, la diputada Mariela Aguirre. Mariela, ¿cómo estás? Muy buenos días y muy buenos días también a la audiencia de ustedes. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. La verdad ¿más tranquila después de las sesiones legislativas? Tranquila en cuanto a la agenda parlamentaria y las actividades parlamentarias que justamente culminaron el jueves, ¿no? Pero sí, seguimos, y más ahora en campaña, y realizando las actividades institucionales, ¿no? En realidad el trabajo de uno nunca cesa, y arranca ya desde febrero con un montón de actividades en cámaras institucionales, sobre todo. Y la campaña encima este año, mucha campaña. ¿Permanente? Tuvimos varias. Permanente. Y este año, bueno, justamente por las 3 campañas que tuvimos o que vamos a tener ahora, de alguna manera se compactó un poquito más la agenda parlamentaria, que hizo que sean mucho más apremiantes los tiempos todavía, sobre todo el tratamiento de las leyes. ¿Por una cuestión política, digamos? Intensa, y no por la agenda parlamentaria. Por la agenda electoral. Claro. Exactamente. ¿Cómo ves a la gente? Vos que tenés una visión muy particular también, solés analizar a las personas, sé que vas por ese lado muchas veces. ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo la sentís? ¿Cómo la percibís? A ver, un poco cansada. ¿Cansada? Sí, un poco por ahí no están tan expectantes en cuanto por ahí a los resultados como nosotros los vivimos. Claro. Sí que apuestan a querer un cambio, a renovar otra vez la confianza, pero por ahí un poco así agotados un poco también de la política y por una cuestión ya sea de las intensas campañas que se realizaron, o no lo veo, al menos no es como otros años, ¿no? Esa misma expectativa, esa misma conexión. Sí, o sea, digamos, un poco agotadas, si se quiere, de toda la escena política, ¿no? Sí, en general. Esto no tiene que ver con ningún partido, claro. Esto no hace alusión a ningún partido, un poco más bien a los distintos estados que muchas veces, digamos, tenemos que estar sometidos por el tema de la política, ¿no? Pero también es bueno, porque esta última semana, si se quiere, va a ser decisiva con lo que vendrá, ¿no? En todo aspecto, en el aspecto económico, en el aspecto social, es decir, estar mirando los distintos modelos, o las propuestas de los distintos modelos de país, digamos, hay que detenerse. Yo creo que por ahí ese agotamiento también tiene que ver con un malestar que uno percibe acerca de lo que está viviendo, ¿no? Y de querer nuevas propuestas y de realmente de apostar a lo que en su momento se creyó que era lo que iba a cambiar, ¿no? Pero tiene que ver con esto también, ¿no? Con mucho malestar, con mucha bronca de lo que se está viviendo. Y no nos olvidemos que en todo lo que es política, el tema económico, financiero de un gobierno define los destinos, claro. No solamente de las políticas públicas, sino también del humor de la gente, de cómo se quiera proyectar en su vida, de su bienestar. La economía nos atraviesa en todo y eso también se traduce en el día a día, ¿no? Voy un poco a tu área y analizando un poco el tema de la pobreza, de los índices de desempleo y demás que hay. Terreno abonado. ¿Cómo? Terreno abonado, si es para hablar de mi tema, de las adicciones. Claro. Inmediatamente, no sé si inmediatamente, pero de alguna manera hay una hay un correlato, por supuesto que hay un correlato en cuanto a los factores de riesgo. En una sociedad, estas situaciones de desempleo, las cuestiones habitacionales que hay, el tema de la incertidumbre, el tema de la falta de oportunidades o de trabajo, la deserción escolar, digamos, todo esto tiene que ver como un terreno abonado donde justamente tanto el tráfico como el consumo de drogas vengan a dar respuestas o a fisurar esto de lo que estamos viviendo como sociedad. Y este es el papel que cumple la droga en una sociedad, sí. Por eso es que es algo que
nunca se va a terminar. Sí se puede disminuir. ¿Cómo se puede disminuir? Con las políticas tanto de narcotráfico, de prevención, asistencia que se puede aplicar un gobierno. Pero lamentablemente creo que no vamos a encontrar en la humanidad una respuesta tan inmediata a cualquier problema que exista en la vida. ¿En qué sentido inmediato? Si vos estás padeciendo un malestar, una incertidumbre, una angustia, esto mágicamente te da una respuesta rápida hasta que pase el efecto, sí. Y en lo económico también. Claro, eso es una ilusión, es un momento que se vive, es un momento mágico que se vive, que se presta una sensación y una ilusión, hasta que termine el efecto de la sustancia, por supuesto. Claro. Pero desde lo social también, por supuesto que esto incrementa. Hoy en día, no me gusta tener que reconocer esto, decir esto, pero es una salida laboral para muchos. ¿Una salida laboral? Sí, el tema del tráfico, el tema de... ¿Hubieron algunas de la expresiones? venta, Sí. se vuelven como pymes, por así decirte, ¿no? Sí. En cuanto... Hubieron algunas expresiones de el candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, que fue muy polémica, ¿no? No me acuerdo exactamente, pero algo así de como el desempleo y la pobreza automáticamente lleva al chico en esa provincia que tiene muchísimos más problemas que nosotros, a empezar a pensar en la comercialización, ¿no? No me acuerdo bien la frase, pero bueno, estaba un poco vinculado a eso, ¿no? Como que caer en la pobreza era un sinónimo, empezar a ver un poco el tema de la comercialización de drogas como una salida laboral o como un escape, digamos. Pero que se vive eso, porque lastimosamente si hay algo que está detrás del tema también de las drogas, es el tema del gran negocio o de los grandes circulantes y de manera fácil que tienen de acceder al dinero. Entonces, la verdad que es una sinergia que los que entran quedan entrampados y bueno, producen salida laboral de forma rápida e inmediata el tema del dinero. Ese creo que es una de las grandes consecuencias del tema del narcotráfico. Por eso, los nuevos documentos que firmaron la ONU hace 2 años en convivencia con 137 países era que justamente era establecer un poco, no tanto las medidas represivas sobre el narcotráfico, sino también sobre los activos, ¿no? Que es justamente el dinero sobre los activos. Eso o sea, es una política. gravámenes sobre activos. Exacto, exactamente. Que eso correspondería en primer término tener que legalizar, ¿o no? No necesariamente, legislar, no necesariamente. ¿El tema de las drogas? Sí. No necesariamente. O sea, yo para grabar cualquier elemento. No, pero el hecho de los impedimentos que tienen ellos a la hora de blanquear el dinero, sí. ¿no? Yo creo que va por ahí el tema. El tema de la legalización ya va por otro curso y si bien es cierto que debemos reconocer que vamos en camino por las leyes que se están presentando, bueno, veremos. Por ejemplo, tenemos ahí en Uruguay que lo ha hecho hace 3 años y sin embargo los resultados no han disminuido para nada, ni el consumo ni la prevención. Bien, o sea, siguen estando el mismo problema. Pero y aumenta. O sea que, bueno, están viviendo la experiencia que ellos propusieron como gobierno, no como país. Se legisla sobre el consumo. Sí. Digamos, se deja de prohibir el consumo. En realidad no está prohibido el consumo. La tenencia es lo que está prohibido. La tenencia es lo que está prohibido. Que esto es un poquito la... Se retira la sanción hacia quien tiene una determinada cantidad de drogas, digamos, encima de uno. Exacto. ¿Y eso sería posible, digamos? ¿Sería factible? ¿Reduciría en este caso? Sí, no necesariamente... a ver, es tan complejo el tema que no necesariamente, necesariamente la legalización implicaría, digamos, la disminución de los inicios de consumo. En primer lugar, yo creo que nosotros como país y como estructuras sanitarias nos falta muchísimo para poder reforzar un colchón sanitario si se legaliza el consumo. ¿Qué quiere decir? Que las personas libremente pueden consumir y estas no van a ser intervenidas desde la ley. En primer lugar digo sanitaria porque como es un problema de salud pública,
En primer lugar, que se está hablando no cualquier droga, se está hablando de la marihuana, porque en la legalización no son todas las drogas, Claro. Es a la marihuana la que se está planteando. Y eso implicaría tener que conocer también que es una droga adictiva, que tiene psicoactivos que producen adicciones y que sí o sí tienen consecuencias. Entonces implicaría también un aumento de las adicciones, y para eso vos necesitas una estructura sanitaria para poder contener, para poder tratar, para poder asistir, y por supuesto ni que hablar también una política preventiva para aquellos que justamente que nunca lo hicieron, reforzarlos para que puedan elegir. Es decir, esto supone una responsabilidad más, si se quiere, absorbida por el Estado. Por supuesto que sí, del Estado. ¿Y por qué decís? ¿Qué se necesita para poder contener? ¿Qué elementos? ¿Qué es necesario para poder contener a la gente adicta, ¿no? En realidad, desde el Vamos, una de las cuestiones que no solamente por ahí acá en nuestra provincia, que también carecemos por algo el tema de la ley, sino a nivel de país, centros que puedan, digamos, realizar tratamientos. También tenemos que considerar que hay una ley, que es la Ley de Salud Mental, donde justamente pone el derecho en el paciente sobre la voluntad, donde se respeta la voluntad del paciente a decidir si quiere realizar o no tratamiento o internación. Desde el Vamos, en una patología donde ya el que está bajo los efectos del consumo o problema de adicción tiene problemas alterados de la conciencia, y por lo cual tampoco no reconoce la enfermedad y por lo tanto tampoco no va a acceder al tratamiento. Claro. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el que es adicto o el que está consumiendo, que son cosas distintas, que no le interesa, o es la última persona que va a buscar tratamiento. Generalmente es el entorno. Claro. Entonces hay que considerar que se aumenta el incremento de adicciones y trae consecuencias tanto a nivel, en el caso de los jóvenes, por ejemplo, neuronales. Hay estudios y de universidades que dan cuenta del deterioro a nivel cerebral, deterioro de la memoria, del envejecimiento que produce. Por supuesto, si es sometida a largos consumos, ¿no? A consumos intensos. Ahora, hablábamos al principio y relacionábamos un poco con el tema de la pobreza y demás, pero ahora, las adicciones en sí no distinguen mucho, ¿no? Ataca cualquier clase social también, se involucra en cualquier sector, digamos, y en cualquier edad también. Y no solamente nuestros jóvenes, sino también los adultos y adultos mayores, todas las edades. Los adultos mayores, el tema de las adicciones pasa más bien por el consumo del alcohol o de los psicofármacos, por ejemplo, que se ve en aumento, y la droga circula en todos los estratos y lastimosamente en todas las edades, y como siempre decimos, van bajando los niveles de inicio de consumo. Aparte, tenemos un contexto tan abonado socialmente. ¿Permisivo o abonado? ¿Cómo es? Las dos. ¿Las dos? Las dos tenemos. Permisivo porque nos acostumbramos. Y ese es el principal, yo siempre digo, el principal factor de riesgo que tenemos. La convivencia, de que no nos hace ruido ver a alguien consumiendo o exponiéndose a grandes gramajes de alcohol, los jóvenes, por ejemplo. Y abonado, digamos, en cuanto, no solamente por la situación de país que vivimos, con todos estos indicadores, digamos, que hacen a un terreno abonado, sino también a la cantidad de estímulos, el abuso de las tecnologías, el dame ya, el vivir el aquí y ahora. Todos son componentes, digamos, como uno no pueda procesar, que esto es el problema del ser humano, y ahí me sale la psicóloga, ¿no? O sea, son tantos estímulos que vos no podés procesar, tanta información, y muchas veces eso se traduce en malestar, en ansiedad, en trastornos, y entonces llevan a los consumos justamente para reparar eso, ¿no? Vivimos en un mundo muy intenso y muy desvinculado.
lo paradójico, ¿no? Teóricamente la tecnología nos acerca o nos tendrías que acercar y sin embargo la tecnología muchas veces también nos desvincula de la gente. Es decir, es difícil disociar entre, de alguna manera, lo que está bien o lo que está mal. Y no todos tienen esa capacidad. No todos tienen esa capacidad de discernimiento y de autorregular ese límite. Vos para tener eso tenés que haber tenido una educación muy cuidada, una autoestima muy cuidado también, y tenés que tener límites claros para poder hacerlo. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar el Estado con esto? Realmente. El Estado tiene, por supuesto, que es una pata fundamental. Muchas campañas de prevención, de concientización. Bueno, pero te ¿hasta voy a dónde decir la puede verdad. llegar? En el país no hay campañas de prevención. De prevención. No. Pero sí, Realmente. Ver muchísimos. Sí, pero lo que significa una campaña importante de prevención, justamente una de las cosas que nosotros carecemos es eso, ¿no? Por algo también muchas veces por cierta desinformación, muchas veces hay muchos contenidos de la marihuana, de la legalización y de la legalidad del cultivo, y todo eso van tomando cada vez más cuerpo porque también hay una desinformación. Todos hablan de la legalización de la marihuana y en realidad, o del aceite de cannabis, y en realidad estamos hablando, cuando hablan del aceite de cannabis, todos, vos te vas, yo que recorro mucho las escuelas, los barrios, y todos creen que es legal la marihuana, y es lo que se legalizó es un medicamento. Claro. Es un medicamento con prescripción médica para un grupo de patología y con uso medicinal, y que está en estudio. Que eso yo creo que es lo importante también remarcar, que si bien hay una ley, pero a la vez esa ley está configurada dentro de un proyecto de investigación que se va a hacer cargo el Estado sobre ese uso, ¿sí? O sea, entonces muchas veces eso es la desinformación también te lleva a riesgo, ¿no? Claro. Pero el Estado tiene una parte fundamental, pero hay algo que yo lo que veo y que para mí el riesgo permanente somos nosotros mismos. ¿Nosotros? Sí, los ciudadanos. De muchas veces de no cumplir ciertas normas o de convivir, digamos, con ciertas transgresiones y tomarlas como normal, como por ejemplo, en cuanto a las drogas, te soy sincera, la droga que por una cuestión de estadística, la principal droga que realiza estrago es el alcohol. Este año se ha triplicado, en las últimas encuestas que realizó Cedronal en el país, se triplicó el consumo de alcohol. Y sin embargo nosotros tenemos, por ejemplo, leyes que prohíben el consumo alcoholes a menores, y sin embargo hay alguien que le está distribuyendo, hay alguien que le está vendiendo, hay adultos y padres que le están facilitando. Entonces no somos conscientes del daño y del estrago que estamos haciendo. Pero de alguna manera es entrar a debatir un poco los aspectos culturales, ¿no? Exacto. O las costumbres. Bueno, que ahí lo cual es muy difícil. Bueno, yo creo que ahí un adolescente hoy, más allá de la realidad que conocemos todos, digamos, de 15, 14, 16 años, es casi imposible pensar de que no haya probado, aunque sea en una ronda de amigos, un vaso de alcohol. Es muy difícil. Y es como que esa misma ley que busca protegerlo, no les llega el viernes a la noche. ¿Cómo? Claro, yo entiendo que todo comienza por una curiosidad. Y es entendible, que buscan experimentar y por la presión de los padres es hasta comprensible. Pero también hay un adulto, hay una familia atrás también que debe monitorear y debe seguir. Y sin embargo, hoy es fuerte lo que yo voy a decir, pero muchas veces los padres en las casas ocupan el lugar del mismo que un dealer, porque proveen de alcohol a sus hijos. Siendo que son menores y que no pueden tomar, pero no por una arbitrariedad de una ley que se le ocurrió, es porque justamente hay un organismo que no está preparado, que sigue en evolución y que ese gramaje en esa edad produce consecuencias. No es arbitrario esto,
hay una explicación real. Claro. Y sin embargo no se cumple o realmente yo creo que no hay dimensión. Sí, está también ese preconcepto de que las sociedades, lo estoy entrecomillando, más avanzadas tienen una especie ya de libertinaje, ¿no? Son temas como que ya nos han superado, el consumo va a ser consumo igual, el narco va a seguir siendo narco hasta tanto se pueda legalizar el comercio, incluso siempre se lo toma de ejemplo, ¿no? Estados Unidos, vos ves que lo tienen con total normalidad. No sé si está bien la pregunta, pero digo, ¿está bien eso o ayuda de alguna manera ese cambio que entiendo yo debería ser cultural? En realidad es el cambio cultural. Lo que diríamos, yo creo que más que la batalla contra el narcotráfico, es la batalla cultural. No me gusta usar la palabra batalla porque es muy bélico, pero creo que nuestra lucha es más bien cultural. Yo digo, si vos le das los elementos y le reforzás y le das posibilidades, sobre todo las posibilidades que puedan elegir, la droga no tendría por qué ser una alternativa. Si le das la posibilidad de elegir a un chico. No, que no necesariamente si un chico crece con las condiciones necesarias, crece fortalecido, con oportunidades, con un proyecto de vida, la droga no tendría por qué ser una elección de vida. La droga viene a ocupar fisuras donde o no hay un Estado presente, o donde no hay una familia presente, o donde fallaron un montón de diques de una sociedad. Ahí está la droga. Si no, un chico que está contenido problemas de adicción no va a tener. Más allá de las condiciones socioeconómicas de pero la por persona. supuesto. Hay familias donde realmente por ahí son humildes económicamente de los recursos, pero sin embargo están muy bien constituidas, con límites, con respeto, con valores, y no hay lugar para la... Tiene que haber lugar para que entre la droga, si no, no. Tiene que haber lugar. Sí, si no, si uno está en un sistema, por ejemplo, una familia bien armado, con límites claros, con roles bien definidos, con una comunicación, con una contención, aunque no sea una familia con recursos económicos importantes, pero sí que vida dignamente, no hay lugar. Van a haber problemas porque es la vida, claro, pero sí, no va a haber lugar para la droga. Se supone que el chico que va creciendo, estamos descartando el debate de los grandes igual, pero digo, el chico que va creciendo va conviviendo con diferentes, se va a vivir a otro lugar también para estudiar o lo que sea, y convive con otras personas, ¿no? Convive con otras personas, pero lo que vos escribiste como padre, lo que vos marcaste como ley, eso queda. Y eso es lo que te va a ayudar a elegir. Se va a crear este Instituto de Prevención Integral de los Consumos Problemáticos y Adicciones, que dependería del Parque de la Salud. Ajá. En realidad es un instituto pensado también como lo es exitosamente otros institutos que son creados del Parque de la Salud, y los beneficios que presta a la comunidad, y responsable también de la creación de un programa. Vos fíjate que en la provincia, a mí me tocó ser responsable de un área de salud pública, hay 1 millón de actividades que se hacen, y de los distintos ministerios de desarrollo social, también del gobierno, del municipal, del ministerio de gobierno, pero no están articuladas y tampoco no tenemos una ley que contenga. Claro. Y la ley, ¿cuál es la importancia de la ley? Más allá de la legitimidad, también es la asignación de recursos definida o un presupuesto definido para una planificación de una política pública. Es decir, es concentrar toda esta problemática más dentro de esa ley. Exactamente, es concentrar dentro de esa ley, realizar una sinergia que va a tener que tocar todos los ministerios, todas las áreas de gobierno, tiene que articular. Y el trabajo que nosotros estamos haciendo, esa ley, es también a la vez tener que modificar otras leyes de otros ministerios, más que otros ministerios, otras instituciones, para que tenga un anclaje y que realmente pueda haber una sinergia, porque no se puede encarar esto si no es de una manera integral. Y para ser integral vos tenés que hacer pata y tenés que encontrar la manera de que se articule
más allá de los acuerdos, los protocolos y todo eso, pero que articule con todos los gobiernos, que tenga una información única. Y otra de las cosas que tenemos, y eso es yo justamente por venir desde el Ejecutivo, de repente vemos muchísimos esfuerzos, como te digo, de un montón de áreas de ministerios que están trabajando lo mismo y muchas veces por ahí no tenemos la coordinación. Y yo creo que lo que la ley plantea es justamente la articulación y una única información. Claro. Tanto de las actividades como de los pacientes, de las intervenciones de los pacientes, de los tratamientos de los pacientes, para que realmente podamos hablar de una política pública. Claro. Esa sería la diferencia, vos decías anteriormente. En la Argentina no existe... Una de las diferencias principales es poder, digamos, tener injerencia, aunar esfuerzos, y no solamente esfuerzos, sino también recursos. Y tener una base de datos donde realmente podamos volcar, y bueno, esta es nuestra realidad en Misiones, no que sea solamente Ministerio de Gobierno a través de esto o Ministerio de Educación, no, tiene que haber una ley, una política, tiene que haber algo que realmente nos integre desde los recursos, desde los esfuerzos y realmente de las acciones que se llevan adelante. Entonces así sí se va a ir pudiendo tomar decisiones. Si no, es mucho esfuerzo y por ahí los resultados no se ven. Voy a unas declaraciones del juez correccional Jiménez, muy interesante, ¿no? Hablaba de las adicciones en la conferencia, no sé si fue en comisión o conferencia de prensa. No, un trabajo interdisciplinario que estamos haciendo. Él decía que el 80% de los chicos que cometen ilícitos penales son adictos que han consumido sustancias tóxicas, que después, que se les pasa el efecto, piden a adictos una segunda oportunidad, mucho más contemplativo si se quiere. En este caso, ¿cómo se trabaja? Digamos? ¿Cuáles serían las herramientas que habría que aplicarle a un joven que está en estas condiciones, ¿no? Bueno, la inclusión siempre lo primero es la sanción. Bueno, eso es importante que lo hablemos. En primer lugar, que yo creo que hay que desmitificar un concepto erróneo que tenemos acerca de las adicciones que estén relacionadas siempre con el tema de la policía o lo judicial. Las adicciones es un problema de salud pública, es un problema sanitario. En esta reunión que yo te dije de la ONU, se volvió a establecer que es un problema de política sanitaria. Por supuesto que las transgresiones, si hay un homicidio, una violación o un delito, sí interviene como tiene que ser la justicia. Ahora, ¿qué yo propongo frente a esto que estás planteando y que el juez Jiménez, por eso él siempre está en nuestras mesas de trabajo, lo planteó con respecto a el grado de toxicidad que tienen ellos cuando cometen delito? La creación que sí de un tribunal terapéutico de drogas, que ya tomó estado parlamentario. A principio de año lo presenté, que tienen que ver con las nuevas modalidades de tratamientos de la justicia que se están haciendo para aquellas personas que intoxicadas o bajo consumo delinquen o cometen un delito y ese delito es menor. ¿Y por qué esto? Porque nuestras cárceles están llenas de personas que realmente tendrían que estar siendo tratadas desde salud pública y porque cometieron un delito de ese menor están llenas las cárceles por eso. Claro. Entonces, frente a esta situación, por eso yo te decía, un montón de otras modificaciones para que funcione la política de droga. La creación de un tribunal terapéutico de droga, que es lo que se viene en el mundo. ¿Estaría en el marco de...? Estaría en el marco de la sinergia con esta ley. Que dependa del superior tribunal, estaría a cargo de un juez y de un equipo interdisciplinario. Y aquel menor o adulto que comete un delito menor puede acogerse al programa de tratamiento con todos los requerimientos que tiene, con todos los requisitos y el monitoreo, y si cumplimenta con lo pautado, no necesariamente tiene que ir a la cárcel. Claro. Entonces, una manera de hacer reinserción y de evitar que se estigmatice porque consumió, porque se drogó, tenga que ir a la cárcel, siempre y cuando el delito sea menor.
Claro, sí, ¿no? sí. Si es de otra índole, por supuesto que amerita otro tratamiento de la justicia y lo correctivo que tenga que hacer. Pero nuestras cárceles, por eso dentro de las modificaciones, las leyes de nuestras cárceles incluye también la comunidad terapéutica obligatoria dentro de las cárceles, porque más del 90% de nuestros internos tienen problemas de drogas. Entonces implica una ley. Los números son tremendos, sí, realmente. Sí, y en todos lados, no solamente en Misión. Esto no es un consuelo. Claro. Esto no es un consuelo de ninguna manera, pero habla de cómo está. Entonces, la ley que presentamos es la creación de comunidades terapéuticas dentro de las cárceles para que ahí adentro ellos puedan también rehabilitarse. Bien, ¿sí? Bien. Mariela Aguirre, bueno, un tema para explayarse, vamos a ver, esto es un proyecto de ley aún, ¿no? Esto es un proyecto. La lanzación sería el año que viene. Esto es un proyecto de ley que por supuesto nos estamos juntando con todas las partes interesadas, porque si hay algo que como legisladora me toca a mí y con una temática que vengo trabajando el Ejecutivo, cuando esta ley, si Dios quiere, llegue a sancionarse, cuando llegue al Ejecutivo, llegue justamente con el trabajo y con la letra de cada una de las partes para que realmente sirva. Bien. Mariela Aguirre, diputada provincial, muchas gracias por haber estado. No, por favor, a usted.